19:52 horas. Entrada 68 parte 2. Cuenta una antigua leyenda coreana que cuando los guerreros morían e iban al cielo, las almas de todos aquellos a los que habían derrotado a lo largo de su vida saldrían a su paso para saludarle. No podía dejar de pensar que si esos muertos tenían el mismo aspecto que la masa de seres que estaba viendo en esos momentos, los guerreros coreanos debían pasar un mal rato de cojones antes de llegar al paraíso. La estampa era aterradora. Una calle de unos 300 metros de largo, con una alta tapia a un lado y la pared trasera de una enorme nave industrial al otro, conformando un estrecho corredor de unos 6 metros de ancho entre los ladrillos rojizos de la tapia y la pared pintada de blanco de la nave. En un extremo, en el fin la calle, al lado de la puerta metálica de Prosegur, un furgón blindado jadeante tras más de mes y medio de inactividad con 7 personas apiñadas en su interior. En la otra esquina de la calle, atestada de no muertos, el infierno. Los disparos de los akanos habían salvado la vida a Prichenko y a mí, pero el ruido fenomenal que habían montado había atraído a todo cuanto no muerto hubiese en las inmediaciones. Ahora, una auténtica marea de docenas, centenares de esos seres avanzaban por la estrecha calle hacia nosotros. El petardeo del motor los atraía como una linterna a una polilla. Sabían que estábamos allí dentro. No sé cómo, pero lo sabían. El jaleo dentro del furgón era ensordecedor. Los 4 pakistaníes parloteaban nerviosamente en urdú mientras no paraban de señalar a la masa que se nos echaba encima. Prichenko estaba pálido, agazapado en un rincón con la mirada fija en aquellos seres, mientras unas gotas de sudor perlaban su frente. No hacía falta ser psicólogo para adivinar que estaba recordando su experiencia en los últimos momentos del punto seguro, solo que esta vez no tenía dónde esconderse. Kritsinev, por su parte, estaba sentado a mi lado, pálido como la cera, mirando todo aquello con los ojos como platos, mientras las venillas de su nariz parecían destacarse como un mapa. Una cosa era ver a aquellos seres a través de unos prismáticos desde la seguridad de la cubierta del Saren y otra muy distinta estar frente a ellos sin nada que les impida llegar hasta ti. Estaba asustado, muy asustado, como todos. Que se joda. Kritsinev reaccionó de pronto y me sacudió el brazo, gritándome atropelladamente palabras en ruso. Me encogí de hombros y le miré, supongo que con la misma cara de pánico que tenía él. No sabía muy bien qué hacer. Aquello era algo para lo que nadie había sido nunca preparado. Soltando el freno de mano, metí la primera marcha, y dejé que el furgón empezase a rodar lentamente hacia aquella masa confusa que ocupaba todo el ancho de la calle. El motor del furgón jadeaba estrepitosamente a medida que nos íbamos acercando a aquella pared de carne, hueso y sed de sangre. La distancia se reducía rápidamente a medida que la muchedumbre y el furgón convergían en el centro de la calle. A menos de 100 metros ya podíamos ver el aspecto de los primeros no muertos de la multitud, y adivinábamos la enorme masa que estaba detrás. Era aterrador, similar a tratar de abrirse paso en medio de una manifestación, o querer atravesar con un vehículo una sala llena de público en un concierto. Mi cabeza funcionaba febrilmente. La adrenalina y el pánico que sentía en mis venas me invitaban a embestir aquella multitud. Era una opción obscenamente deliciosa, pensar en simplemente apretar el acelerador a fondo y atravesar filas y filas de no muertos como una segadora, para dejarlos atrás, lejos, camino de un lugar donde no viese a uno de ellos ni en pintura. Sin embargo, la parte racional de mi mente me llamó al orden al instante. Embestir a aquella multitud tambaleante no era una opción válida. Un cuerpo humano proyectado contra un parabrisas, por muy muerto que esté y muy blindado que sea el parabrisas, no deja de ser un paquete de en torno a 70 kilos lanzado contra un cristal y le puede hacer mucho daño a un vehículo, y cuando digo mucho es mucho. Tener una luna rota en medio de aquella muchedumbre era nuestra sentencia de muerte. Asimismo, recordaba unos cuantos informes periciales de algunos casos de atropellos que había tenido en mi mesa. En la mayoría de los casos los atropellados fallecían, pero no sin antes dañar gravemente los bajos, las suspensiones o las ruedas y la dirección de los vehículos que les arrollaban. La vida real y las películas son muy distintas. Los coches no son indestructibles, se rompen, y muy fácilmente, además. Atropellar un cuerpo normalmente hace que el vehículo que atropella sufra serios daños, si es que no vuelca, o se estrella, al desnivelarse. Sin embargo, nos quedaba una opción, pero requería mucha sangre fría por nuestra parte. Dejé que el furgón fuese avanzando lentamente hacia la masa que ya estaba a tan solo 20 metros de nosotros, mientras le explicaba atropelladamente a Víctor la esencia de nuestro plan. Cruzaríamos aquella multitud prácticamente al ralentí, a la misma velocidad de una persona caminando.
Circulando a esa velocidad confiaba en apartar suavemente hacia los lados a la mayoría de los no muertos que se cruzasen en nuestro camino. Si alguno caía bajo nuestras ruedas, bueno, a esa velocidad tan limitada y teniendo en cuenta que pesábamos más de 3 toneladas, no creo que nos hiciese mucho daño. Lo que les podía pasar a ellos era otra historia. La parte negativa de aquello es que aquellos monstruos nos estarían rodeando durante mucho, mucho tiempo y supongo que golpearían más de una vez los costados del vehículo y sus cristales. Lo que íbamos a hacer sería imposible si no fuera por el blindaje del vehículo y aún así pasó lo que pasó, pero de aquella no lo podíamos saber. En aquel momento ya estábamos absolutamente rodeados por aquellos seres, cientos de ellos. Poder ver sus caras pegadas al otro lado del cristal resultaba profundamente perturbador. Por mucho que supiera que era una luna de alta seguridad, imposible de romper de un golpe, no podía evitar estremecerme cada vez que un puño golpeaba el parabrisas. Ellos nos veían perfectamente y eso parecía volverles locos. Se abalanzaban hacia el vehículo con una mirada anhelante en sus ojos muertos. Un profundo olor a orina invadía el furgón. Alguien se había meado de miedo. No era de extrañar. Era la experiencia más espeluznante que se pudiera imaginar. Con un ronroneo suave el furgón se fue internando lentamente en medio de aquella multitud, hasta que estuvimos rodeados por los 4 costados. Nos lo jugábamos todo a aquella carta, confiando en el peso y el blindaje de nuestro vehículo refugio. Allí dentro estábamos seguros y a salvo. Por un momento hasta empecé a sentirme confiado. Nadie, ni siquiera yo, pensó en la posibilidad de que la carretera pudiera estar cortada.